Espérame un momentito. Y las unidades complementarias, ¿no? Si se fijan bien, ya también le habíamos pasado el tema de las diapositivas para que ustedes puedan ir desarrollando también esta unidad, pero continuando, bueno, con el avance lo vamos a ir revisando también conmigo y, bueno, avanzando con lo que tenemos dentro de este punto, ¿ya? Bueno, es bueno que entendamos que dentro de las unidades fundamentales, básicamente, ¿qué unidades tendríamos como unidades fundamentales dentro del sistema internacional? Son, como lo pueden ver, el tema de la unidad de metro, la unidad del kilogramo, unidad de segundo. Primero lo vamos a pasar así rápidamente mencionando uno a uno y luego vamos a entrar en detalle cada una de las definiciones, ¿no? También tenemos el ampere, eh, el grado Kelvin, el mol, la candela. Esto como unidades fundamentales. Ahora bien, nosotros sabemos de que cada una de las unidades son sistemas de medición que han sido creados, ¿no? Para poder adoptar un patrón de medida, ya sea para unidades de masa, unidades relacionadas a la medición, perdón, de materia, como ser el tema de la masa, kilogramos, en el tema del tiempo, el segundo, en el tema de la intensidad de corriente, lógicamente el ampere, en temperatura el Kelvin, y bueno, también relacionada a la materia, el mol, intensidad luminosa, el tema de la candela, ¿sí? Entonces, como estas unidades fundamentales son patrones que han sido adoptados por el sistema internacional para poder ser utilizados como patrones de medida, cada uno corresponde o han sido desarrollados bajo ciertos conceptos. Muchas veces no lo sabemos, simplemente los tenemos como dato de que es una unidad de medida y listo, ¿no? Pero en este punto se les ha querido dar más o menos un concepto mediante el cual se han obtenido todos estos parámetros o patrones utilizados por el sistema internacional de medida, ¿no? O internacional de medición. En el caso del metro, como lo pueden ver, ¿no? Ahí de dónde surge o de dónde se desarrolla ese patrón de medida, dice que es la unidad, es una unidad de longitud, ¿no? Y es igual a ese valor en longitud de ondas en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p y 5d del átomo de Krypton 86. Y bueno, lógicamente, esa longitud, como ustedes lo pueden apreciar, o sea, han salido de mediciones de laboratorio que de alguna u otra manera lo han llamado metros, ¿no? Es una unidad de longitud que nos sirve para utilizarla como patrón de medida, para medir la longitud, y su desarrollo es prácticamente, bueno, el que tienen ahí expuesto, lo mismo para el kilogramo, lo mismo para el segundo. Entonces, eso se lo vamos a dejar el tema de los conceptos como referencia, ¿no? De dónde se han desarrollado. Lo mismo para la unidad de masa, en el caso del kilogramo, es la masa del prototipo internacional del kilogramo,
es la unidad fundamental que tiene el prefijo kilogramo. O sea, prácticamente lo que ellos han hecho es agarrar cierta cantidad de masa, la han padronizado en un valor de 1 kilo y sobre ese patrón es el que se rige todo el tema de medida de masa en el tema del kilogramo relacionada a ese patrón, ¿no? En el caso del segundo, es una unidad de tiempo y equivale también, ¿no? Esto desde el punto de vista científico a la duración de ese valor de ciclo de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Entonces, todas esas padronizaciones, digámoslo así, para el tema de la unidad de tiempo, el segundo y el metro, si se dan cuenta, o sea, han surgido de la observación y lógicamente esto lo han tenido que llevar a un laboratorio para poder determinar con tal exactitud estos parámetros o estos valores que han sido adoptados como patrones para poder medir tanto el metro como el segundo o unidades de longitud y unidades de tiempo, ¿sí? En el caso de la medición de la unidad de corriente mediante el ampere, de la misma forma, bueno, ahí ya tienen también el concepto que es la corriente constante, que se circula por dos conductores paralelos rectos de longitud infinita con sección transversal circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia en el vacío, producirán entre estos conductores una fuerza o una Fe igual a 2 por 10 a la menos 7 newton de su longitud. Entonces, esto también es otra adopción realizada también desde el tema, o sea, lo han desarrollado en un laboratorio, lo han padronizado de esa forma y han adoptado ese patrón, ¿no? Como ampere, el cual va a tener estas características y el cual me va a permitir medir la unidad de corriente eléctrica bajo ese principio. Eso con el tema de la unidad de corriente. En el tema de la unidad de temperatura también está el Kelvin. Y bueno, también tiene su patrón, ¿no? De cómo llegan a determinar el valor o el patrón del Kelvin como unidad de temperatura. Lo mismo para el mol, que es una unidad de cantidad de la sustancia o de la materia, y es la cantidad en un sistema que contenga tantas entidades o elementales como átomos hay en el carbono 12, ¿no? Entonces también es otro patrón que se ha adoptado bajo ese principio, bajo ese concepto que ha sido adoptado por el sistema internacional como unidad de medida de cantidad de una sustancia, ¿sí? También, ¿no? Para el tema de la unidad de intensidad luminosa, con el tema de la candela, también tendrá su definición, la cual está descrita y detallada. Bueno, ahí ya lo tienen también. Pero lo importante que tenemos que entender es que mi sistema internacional de medición es un patrón de medida, es una adopción que nosotros adoptamos, como su nombre lo indica, para poder medir ya sean magnitudes, como lo hemos visto, para determinar unidad de masa, de longitud, de temperatura, de tiempo, los cuales nos permitirán, bueno, medir en este sistema, ¿sí? Pero son patrones que han sido adoptados por el Sistema Internacional de Medición
para, lógicamente, medir en esas unidades. Dentro de la medición o dentro del Sistema Internacional de Medida tenemos también unidades derivadas. Entonces, como su nombre lo indica, estas unidades derivadas tienen ese nombre de derivadas porque derivan de las fundamentales, ¿sí? Dentro de las unidades derivadas, dentro del sistema internacional, tenemos la medición de áreas, de volumen, de velocidad, de aceleración, de densidad, volumen específico, fuerza, presión, frecuencia, energía, trabajo, calor, potencial eléctrico y lógicamente hay otras más, no son las únicas, simplemente son las que podemos mencionar en este momento, pero también existen otras unidades derivadas que derivan de las unidades fundamentales, ¿no? Es entonces que ustedes saben, ¿no? Que para el tema del área es una unidad derivada que deriva de la fundamental de longitud, que es la longitud cuadrada, ¿no? En el tema de volumen, longitud cubo, ¿sí? En el tema de la velocidad, lógicamente, es distancia-tiempo, ¿no? Entonces, son derivadas de las unidades fundamentales, ¿sí? Y dentro de las unidades complementarias que también forman parte de las unidades de medida en el sistema internacional, básicamente tenemos las unidades que nos permiten medir ángulos, ¿sí? Y dentro de esas unidades de medición de ángulos tenemos el tema de el radián y esteroradián, ¿no? Para la medición de ángulos planos y para la medición de ángulos en los sólidos. Entonces, estas vendrán a ser unidades complementarias, las cuales complementan a las unidades de medida que hemos visto de las unidades fundamentales, ¿sí? Entonces, tenemos las unidades fundamentales, las unidades derivadas y las unidades complementarias que estas nos complementan esa medición en el tema de ángulos, tanto ángulos planos como ángulos en los sólidos, ¿sí? Entonces esas son básicamente las unidades de medida dentro del sistema internacional. Vienen las unidades de medida fundamentales, las derivadas y las complementarias, y son los patrones utilizados dentro del sistema internacional para poder medir. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes comiencen a... Perdón, me dan un momentito. Perdón. Bueno, eso dentro del punto de las unidades, ¿no? Ahora, bueno, entrando un poco más en el tema, vemos de que las magnitudes más utilizadas, ¿no? Con las cuales vamos a trabajar eh, en termodinámica, bueno, será todo el tema de la temperatura, la presión, el tema de las densidades, ¿sí? Fundamentalmente son unidades que siempre o vamos a estar calculando, o sea, son parámetros dentro de los procesos de
poder determinar en nuestros procesos, las presiones en nuestros procesos, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener claro porque nosotros dentro de los procesos tenemos instrumentos de medición, ¿no? Y como saben, los instrumentos interpretan unidades de medida dentro de diferentes sistemas y nosotros tenemos que estar capacitados para poder entender qué están midiendo nuestros instrumentos, ¿no? Y en qué sistema lo están midiendo. Ahora también que dentro de los ejercicios en termodinámica es cuáles son esos valores que nosotros utilizamos para poder calcular los diferentes, los diferentes ejercicios, digámoslo de esa forma, ¿no? Porque tanto en el tema de la temperatura y en el tema de la presión, las unidades que nosotros necesitamos calcular van a ser las unidades absolutas de medición y muchas veces ahora vamos a comenzar a ver esa relación. Los instrumentos no te miden esos parámetros en relación al absoluto, ¿no? Ya lo vamos a ir detallando y viendo, entonces es bueno que nosotros vamos teniendo claro la importancia de la medición de la temperatura, de la presión y de la densidad, que son los puntos que vamos a comenzar a desarrollar, ¿ya? Entonces, dentro de la temperatura, como primer concepto que nos va a ayudar a poder establecer una medición de temperatura es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Básicamente, esta ley cero de la termodinámica nos permite tener ese concepto para poder tener una relación de medición de lo que conocemos como temperatura, ¿ya? En este primer punto vemos de que no es fácil no ofrecer una definición exacta del concepto temperatura, porque muchas veces nosotros relacionamos a la temperatura con percepciones como ser calor, frío, ¿no? Y básicamente creemos que es esa sensación térmica, ¿sí? Ahora, la ley cero de la termodinámica nos brinda ese canal o ese concepto para poder establecer un principio, para poder medir la temperatura, ¿sí? Así que la ley cero de la termodinámica establece, ¿no?, que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, decimos de que estos tres se encuentran en equilibrio entre sí. Entonces, este concepto nos permite a nosotros tener un instrumento de medición, ¿no?, el cual vendría a ser nuestro tercer elemento, el cual al ingresar en un cuerpo o en un objeto donde se encuentren dos, tres o más sustancias, ¿no?, tendrán que, al introducir este tercer elemento, cuando se encuentren en un equilibrio térmico los tres o los n elementos componentes de lo cual queremos medir, recién tendremos esa medición, ya que si tenemos, como dice la ley cero, dos, o pongámoslo así, dos o más, que se encuentren en equilibrio con un elemento externo, cuando los tres elementos se encuentran en equilibrio, nosotros tendremos ese patrón de temperatura, ¿sí? Podremos establecer un patrón equivalente de temperatura cuando los tres estén en equilibrio, ¿sí? Ahora, bueno, aquí más o menos se da un pequeño ejemplo de más o menos ese concepto, ¿no? Lógicamente que si nosotros quisiéramos medir la temperatura de un compuesto que tenga un hierro y cobre, si inicialmente nosotros tenemos estos dos compuestos, el hierro y el cobre, a temperaturas distintas, no podríamos medir, ¿no?, lógicamente, esto como conjunto, porque es tanto el componente de hierro como el componente de cobre
no se encuentra en equilibrio. Vemos de que el hierro se encuentra a una temperatura más alta que la del cobre, entonces no podríamos obtener una medición correcta o lecturar una temperatura correcta de estos dos compuestos cuando se encuentren, bueno, prácticamente juntos, si tienen diferentes temperaturas, sino que recién podremos obtener, bueno, esa medición cuando los dos se encuentren en un equilibrio, o es decir, a una temperatura igual, ¿sí? Entonces aquí viene ese concepto de que si nosotros introducimos un tercer elemento, ¿sí? Este tendrá que lecturar la temperatura en equilibrio de los dos compuestos, ¿no? Que es básicamente el concepto de la ley cero de la termodinámica, que establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. O sea que si yo tengo dos cuerpos que están en equilibrio y introduzco un tercero, estos tres, o la lectura que yo doy, es esa temperatura de equilibrio entre este tercer elemento y los otros dos, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la temperatura. Un poco más adelante vamos a comenzar a ver esa relación entre temperaturas absolutas y temperaturas relativas, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de otra unidad de medición importantísima dentro de la termodinámica, con la que vamos a trabajar a menudo, es el tema de la masa, ¿sí? Entonces, dentro de esta unidad de medición de masa, vemos de que la masa de un cuerpo es la cantidad absoluta de materia en él. Entonces, esta unidad está relacionada a la materia que la compone, que es una magnitud invariable cuando la velocidad del cuerpo es pequeña. O sea que cuando nosotros hablamos de medición de la masa, esta va a ser una constante siempre y cuando nosotros nos encontremos con medición de masa que se encuentra en reposo, pero también vemos que dentro de la física y de la termodinámica también tenemos variantes o variables como ser el tema de la velocidad relacionada a la masa, ¿sí? Que nos limitan, ¿no? O sea, la ley de gravitación universal de Newton me limita justamente este parámetro que estamos dando de que la masa como tal va a ser invariable siempre y cuando esta velocidad no sea mayor a la velocidad de la luz. Estamos hablando de velocidades pequeñas, y mientras nosotros nos aproximemos a la velocidad de la luz, existirá una distorsión donde ya las masas, bueno, no serían una constante, sino que estas ya cambian o varían y ya no se las podría considerar como constantes, ¿sí? Pero bueno, en la mayor cantidad de aplicativos nos encontraremos siempre, ¿no?, con ejercicios donde podemos asumir de que la masa o esta materia es una magnitud invariable, la cual no va a variar por las condiciones normales de los procesos que tenemos, ¿no? Ahora, esta variable sí, pues tendrá que ser considerada en el caso de objetos que viajen a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Entonces, mientras estos objetos se aproximen a esta velocidad, existe una distorsión en el espacio-tiempo que hace de que mi masa, bueno, no sea constante. Pero, como les digo, o sea, para nosotros y dentro del aplicativo industrial no llegaríamos a asumir esa condición de que nuestras masas varíen, pero ya saben de que sí
están sujetas a esta condición, ¿no? Que en todos nuestros casos, bueno, siempre entraremos y consideraremos de que nuestra masa, bueno, es invariable, ¿no? Entonces ahí también vemos una relación con la ley de gravitación universal de Newton, donde tenemos una relación de atracción de fuerza entre dos masas o cuerpos, ¿no? Entonces, básicamente, esa fuerza de atracción entre masas tiene o está representada por la siguiente ecuación, ¿no? Que es una constante por la multiplicación de las masas dividida entre el radio al cuadrado, que es ese radio que la separa, ¿no? Entonces, ese sería el concepto de la fuerza de atracción gravitacional o Fg, que está representada, bueno, por la ecuación. Bueno, en el tema del peso, vemos de que como ecuación, básicamente el peso está relacionado a esa fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Porque es la masa por esa fuerza o la masa por la gravedad. Entonces, vemos de que este peso va a estar relacionado a esa fuerza de gravedad, ¿no? Bueno, según la descripción que damos, el peso de un cuerpo es la fuerza de gravedad ejercida sobre él. Esto también es muy importante porque vemos de que en termodinámica es un factor que influye, ¿no?, al momento de poder determinar o calcular de una forma correcta el tema del peso dentro de los diferentes procesos. Mismo aquí en Santa Cruz, y cuando uno comienza a ver algo de ingeniería, ¿no? Cuando uno comienza a ver algo de ingeniería, son factores y parámetros que tienen que ser considerados, ¿no? Porque básicamente en Santa Cruz tampoco es que estamos sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces Santa Cruz, por más que somos una ciudad, digámoslo, plana, ¿no? Estamos a cierta altitud sobre el nivel del mar, que está rondando los 350 metros sobre el nivel del mar, y son parámetros que, bueno, influyen a la hora de hacer ingeniería, especialmente, bueno, en equipos que son sensibles a este parámetro, ¿no? Del tema de la altitud, ¿no? Que son sensibles al tema de las presiones. Esto también para el tema de dimensionamiento de equipos que irán a trabajar en otras zonas, como ser Cochabamba, La Paz. Entonces son parámetros importantes de considerar y que, bueno, también los tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa importancia de poder determinar el peso en relación a dónde nos encontramos, ¿sí? Bueno, vemos el tema también dentro de otras unidades importantes dentro de termodinámica, el tema de la densidad, el tema del volumen específico. Como definición, la densidad, como ustedes lo saben, es masa por unidad de volumen o masa sobre volumen, como quieran verlo, ¿sí? Y el volumen específico, por si acaso, ¿no? Otro nombre que le dan a la densidad es de masa específica, perdón, bueno, sí, el tema de la densidad, masa sobre volumen, el tema del volumen específico, que es volumen por unidad de masa, ¿sí? O también es la inversa a la densidad, es decir, 1 sobre densidad, también tendríamos ese valor de volumen específico, ¿no? Entonces son unidades también muy utilizadas dentro de nuestros ejercicios en termodinámica, el tema de las densidades, el tema de los volúmenes específicos,
Y bueno, eso es, bueno, también el peso específico, que es densidad por gravedad, ¿no? Entonces, eso le quería decir también de que la densidad es conocida como masa específica, ¿sí? También van a tener ese valor, o de repente en algún ejercicio les diga, ¿no? La masa específica es de tal valor. Entonces, cuando hablamos de masa específica, estamos hablando de densidad, ¿no? Volumen específico, la inversa de la densidad o masa específica, y el peso específico, que es igual a la densidad por la gravedad, ¿no? O masa específica por gravedad. Tendremos el valor de peso específico, ¿no? Entonces ustedes con esos términos ya podrán ir jugando o calculando, ya sea la masa específica para llevar la peso específico multiplicado por la gravedad, el volumen específico, la inversa a la densidad o masa específica, entonces 1 sobre densidad, volumen específico, y así pueden jugar, ¿no? Con la densidad o masa específica, volumen específico y peso específico, ¿sí? Bueno, y como les había mencionado, dentro de termodinámica es muy importante poder nosotros establecer nuestra escala de temperatura independiente de las otras propiedades de cualquier sustancia o sustancia, y dentro de esta escala nosotros adoptamos, bueno, esa escala de temperatura termodinámica que, bueno, van a venir a desarrollarse juntamente con la segunda ley de la termodinámica, pero dentro de esta escala nosotros asumimos mediciones que están relacionadas a una escala absoluta o que están relacionadas a una medición de un cero absoluto, ¿ya? En el tema de la temperatura, esta escala o estos valores de temperatura de medición absoluta van a ser, eh, van a ser adoptados por el Kelvin y por el radian, ¿no? Entonces, por lo general, cuando nosotros resolvemos ejercicios dentro de termodinámica, las temperaturas que nosotros debemos adoptar dentro de nuestras ecuaciones o de nuestros ejercicios, pues vendrán a ser parámetros absolutos, ¿sí? Es por eso que les digo, ojo con esto, y es muy importante que lo anoten y lo tengan en cuenta, es que muchos de nuestros instrumentos, pues bueno, estarán calibrados para medir en escalas que no son absolutas, pero nosotros tendríamos que tener esa facultad de poder movernos dentro de nuestro sistema para poder calcular estos parámetros absolutos, ¿no? En el caso de la temperatura, como les había mencionado, estas escalas absolutas o consideradas como absolutas vendrán a ser la temperatura en Kelvin y en radian, las cuales están desarrolladas o establecidas bajo una medición o bajo un estándar de cero absoluto, ¿sí? Entonces ellos ya han adoptado ese nivel o ese concepto de medición, y en termodinámica nosotros las adoptamos como unidades absolutas, el tema de la medición de la temperatura en grados Kelvin y en grados radianes, ¿sí? Entonces, si nuestro instrumento, bueno, mide en grados centígrados, lógicamente, o en nuestro ejercicio nos están dando valores en grados centígrados provenientes de nuestros instrumentos, nosotros para, bueno, utilizar nuestras ecuaciones en termodinámica tendremos que movernos, ¿no? De grados centígrados a grados Kelvin, ¿sí? Para poder utilizar ese valor absoluto en nuestras ecuaciones, ¿sí? Entonces son parámetros, son valores importantes que ustedes tienen que ir considerando,
que esa temperatura o esas magnitudes utilizadas absolutas dentro de termodinámica, bueno, tendrán el Kelvin y el radian, ¿no? Para poder movernos de una escala con la otra, ¿no? O de una magnitud de medición con otra. Vemos esta relación para convertir grados centígrados en grados Kelvin. Entonces, para llevar esa conversión de grados Kelvin, perdón, claro, de grados centígrados, perdón, a grados Kelvin, tendremos esta relación que la temperatura en grados Kelvin será igual, ¿no?, a la temperatura 275, para tener una medición absoluta en Kelvin, ¿sí? Entonces, esa medición absoluta, cuando medimos en el sistema internacional, esa medición de temperatura absoluta, bueno, será adoptada por el Kelvin, y en el sistema inglés, ¿no?, utilizarán en todo caso el radian, ¿sí? Entonces, son las dos escala absoluta utilizada tanto por el sistema internacional y el sistema inglés, ¿ya? Para este sistema, bueno, ahí ya tienen la relación para poder moverse de grados centígrados a una escala absoluta de medición que vendría a ser el grado Kelvin, ¿sí? Bueno, como les había mencionado, la escala de temperatura termodinámica en el sistema inglés, bueno, ellos adoptan el Rankine, perdón, les había dicho radian, es Rankine, perdón ahí. Entonces, esa adopción vendría a ser esta escala, ¿no? En el sistema internacional, nuestra escala absoluta viene a ser el grado Kelvin, ¿sí? Y en la escala de temperatura termodinámica, perdón, en el sistema inglés es el Rankine, ¿ya? Bueno, ahí también vamos a ver esa relación para poder movernos dentro de esta escala de medición. Entonces, el Rankine está relacionado con el Fahrenheit, ¿sí? Y para poder determinar la temperatura en esta escala de Rankine, tendríamos esta relación de que es igual a la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí?, más 459.67, ¿sí? Entonces, es la ecuación que nos permite movernos dentro de estas dos escalas de medición de temperatura, ¿sí? Bueno, y ahora para poder movernos de un sistema a otro, del sistema internacional al sistema inglés, también tenemos esta relación, ¿no? Para poder movernos de Kelvin a Rankine y de Fahrenheit a grados centígrados, para luego, bueno, pasar a Kelvin y del otro lado cruzar a Rankine, ¿no? Entonces son las dos ecuaciones que nos van a permitir pasar de un sistema termodinámico de medición a otro sistema termodinámico, como ser del sistema internacional al sistema inglés, o del inglés al sistema internacional. Entonces, ahí ya tienen, bueno, estas dos ecuaciones que nos permiten movernos dentro de estos dos sistemas, ¿sí? La temperatura en Rankine es igual a 1.8, la temperatura en Kelvin, y la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 1.8, la temperatura en grados centígrados, más 32. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto teníamos las consideraciones para la medición de la temperatura, ¿sí? Entonces, volvemos a recalcar esa importancia
de que debemos entender de que dentro de esa adopción, dentro de nuestra escala termodinámica, nos podemos mover en esos dos sistemas, ¿no? Sistema internacional, sistema inglés, y la adopción absoluta, ¿no? Dentro del sistema internacional que nosotros tendríamos que tener en cuenta, bueno, será el tema de la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Y, bueno, si adoptamos el sistema inglés, ¿no? Tendremos la temperatura en Rankine, ¿sí? Pero son las dos corrientes o las dos magnitudes utilizadas, magnitudes absolutas de medición de la temperatura. Entonces es importantísimo poder entenderlo de esa forma porque en termodinámica nosotros utilizamos esas magnitudes absolutas de medición, ya sea en un sistema o en el otro, pero son magnitudes absolutas las que nosotros introducimos dentro de nuestras ecuaciones para calcular los diferentes fenómenos o lo que nos pidan en termodinámica, ¿sí? Entonces, son las magnitudes absolutas. Entonces, eso debemos tener claro que si nuestros instrumentos o nuestros ejercicios nos dan valores o parámetros que están relacionados a Fahrenheit o están relacionados a grados centígrados, nosotros deberíamos movernos a las magnitudes absolutas, ya sea Kelvin o ya sea Rankine, ¿sí? Eso debemos de tenerlo claro. Ya hemos visto las ecuaciones que nos permiten movernos dentro de estas dos escalas de medición para el grado Kelvin, ¿no? Para el radián y estas ecuaciones que nos permiten movernos de un sistema de medición a otro sistema, ¿no? Dentro, bueno, de lo que respecta a la temperatura. Entonces ya ustedes tienen esas ecuaciones y ya van a poder, bueno, moverse, ya sea ustedes adopten una escala termodinámica en el sistema internacional o adopten una escala termodinámica en el sistema inglés, ya tendrían esas facultades de poder moverse y poder determinar las temperaturas absolutas en su ejercicio, ¿sí? Que de hecho son las magnitudes que ustedes utilizarían para el cálculo dentro de sus ejercicios. Ahora, dentro de la presión sucede prácticamente lo mismo. Nosotros necesitamos adoptar un sistema de medición absoluto de referencia para poder determinar esos valores absolutos, ¿ya? Ahora, dentro de los procesos termodinámicos, nosotros podemos ver de que existen, ¿no? diferentes instrumentos que son utilizados dentro de la industria, ¿no? Para poder medir esta magnitud de presión. Ahora, muchos de ellos no están calibrados, ¿no? O no están adaptados para poder medir en relación a una escala absoluta, sino que estos miden o están relacionados a un sistema de referencia o una línea de referencia relacionada a la presión atmosférica. Es entonces que ya, bueno, ahorita vamos a ir dejando un poco más claro ese punto, pero tenemos que tener también mucho cuidado a la hora de introducir valores de presión dentro de nuestro ejercicio, porque como lo hemos visto, ¿no? Con el tema de la temperatura, también se da con la presión de que esas magnitudes que nos piden son las magnitudes absolutas, ¿no? Tanto en temperatura y en presión, lo que debemos buscar siempre es introducir valores absolutos, ¿no? Y ahora vamos a ver, bueno, esa relación para el tema de la presión. Y bueno, básicamente en la medición de la presión, nosotros tenemos mediciones de presión en fluidos, ya sean gaseosos,
gaseoso, perdón, y también, bueno, presión de fluido, bueno, gaseoso, líquido y en sólido, ¿no? Cuando hablamos de medición de presión, esta está relacionada a fluido gaseoso o líquido, ¿no? Mientras que en el caso de los sólidos estaríamos hablando de esfuerzos normales, ¿ya? Como definición, la presión se define como una fuerza normal, ¿sí? Que ejerce un fluido por unidad de área, ¿sí? Entonces vemos de que la presión es fuerza, ¿no? Sobre área, ¿correcto? Entonces, básicamente está definido de esa forma como esa fuerza normal, eso también tienen que entenderlo, normal. Ese concepto de normal es aplicado, o bueno, tendríamos que tenerlo claro cuando estamos determinando presiones ejercidas sobre un sólido, ¿no? Entonces, esa fuerza normal ejercida sobre un área. Ya en el caso de los gases y líquidos, la distribución de presión son distintas, ¿no? Que ya también lo vamos a ir observando, pero como ecuación general tenemos de que la presión es la fuerza normal sobre área, ¿sí? Bueno, como unidad de medida de la presión, dentro de las más conocidas, tenemos el Pascal, que la definición de Pascal es una fuerza de 1 Newton sobre un área de 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces vemos de que es una magnitud realmente bien pequeña, ¿no? El tema del Pascal, porque estamos hablando de una fuerza ejercida sobre un área que es bastante grande, ¿no? 1 metro cuadrado. Entonces, por lo tanto, tenemos una relación de presión bastante pequeña, ¿no? Bueno, la unidad de presión del Pascal es demasiado pequeña, como lo habíamos visto, para las presiones que se suscitan normalmente en la práctica. Es por eso que, bueno, tenemos una relación para poder movernos dentro de diferentes parámetros de presión, ¿sí? Como ser el megapascal, kilopascal, bar. Y en esta tabla de abajo vemos justamente esa relación, ¿no? Vemos que dentro de las unidades de presión más utilizadas, que ustedes también van a utilizar dentro de la práctica, bueno, serán el tema de los bares, la atmósfera y los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Normalmente son las unidades con las cuales nuestros instrumentos de medición de presión dentro de la industria, bueno, están tarados con esas unidades de medición, ¿no? Bares, atmósfera o kilo, ¿sí? Ahora, para movernos de una escala a otra, tenemos esa relación, ¿no? De que un bar, bueno, sería equivalente o es equivalente a 10 a la 5 pascales, 0,1 megapascales, 1000 kilopascales, y lo mismo, bueno, en la relación de una atmósfera con su equivalencia a pascales, a kilopascales y a bares, ¿sí? En el caso de el kilogramo fuerza o kilogramo por centímetro cuadrado, tendremos también esta relación, ¿no? Entonces también ustedes con esa tabla van a poder moverse o van a poder determinar las diferentes presiones, ¿no? De acuerdo a lo que los diferentes ejercicios les vayan requiriendo, ¿sí? Entonces, en muchos casos de nuestros ejercicios dentro de la práctica,
ustedes tendrán que moverse dentro de diferentes valores de presión, ¿sí? Entonces ya también ahí tienen para ir convirtiendo, llevando de cierto valor de presión a otra valor o unidad de presión. Entonces vendrían a utilizar esa equivalencia, ¿sí? Bueno, vamos entrando un poco más en ese contexto para poder establecer, bueno, las mediciones absolutas dentro de nuestro sistema termodinámico para medir la presión, ¿no? Vemos de que esta presión real en una determinada posición se llama presión absoluta y normalmente lo que nos piden los ejercicios es lógicamente poder determinar esa presión real que está relacionada a la presión absoluta o que es no una presión absoluta. Y se mide, esta presión absoluta se mide respecto a un vacío absoluto. Y ese vacío absoluto es un cero absoluto o cero presión, ¿no? Eh, Vemos de que, sin embargo, la mayor parte de los dispositivos de medición normalmente utilizados no están calibrados en relación a una presión absoluta o a un cero absoluto, sino que están calibrados en relación a la presión atmosférica, es lo que les venía mencionando. Es por eso esa importancia de poder establecer, ¿no?, nuestra escala de medición donde nosotros podamos movernos de una presión atmosférica a una presión absoluta, ¿sí? Que ya lo vamos a detallar cómo, ¿sí? Por lo que indica esta presión o esta medición en relación a la atmosférica, nos da una medición no en relación a la absoluta, sino que es una diferencia, ¿no?, entre esa presión absoluta y la presión atmosférica local. Entonces, esta presión se conoce como presión manométrica. Por lo general, los instrumentos que tenemos en la industria nos miden esta presión manométrica, ¿sí?, relacionada a la presión atmosférica y que nos dan una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Ya vamos a ver esa relación un poco más adelante para que quede ya más claro ese concepto, ¿sí? También vemos de que dentro de los ejercicios y de la práctica, ustedes no solamente se toparán con presiones positivas, digámoslo de esa forma, que son superiores a la presión atmosférica, ¿sí?, sino que también ustedes tendrán la presencia en ciertos casos, de acuerdo a los sistemas o a los procesos que ustedes estén evaluando, de tener presiones por debajo de la presión atmosférica. Estas presiones que se encuentran por debajo de la presión atmosférica tienen un nombre y son presiones de vacío, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen presencia o tienen presiones por debajo de la atmosférica, estaríamos hablando de que tienen presiones de vacío y se miden estas presiones, miden la diferencia, perdón, entre presión atmosférica y también presión absoluta. Entonces, estas presiones de vacío, al igual que la presión manométrica, miden, ¿no?, una diferencial entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Ahora, para poder medir esa presión atmosférica, perdón, o esta presión manométrica, el instrumento que normalmente te mide esta presión manométrica es un instrumento conocido como manómetro. Entonces, el manómetro mide una presión manométrica que en este caso, como lo definimos, es una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local, ¿sí? En el caso de las presiones de vacío, el instrumento que me mide esta presión de vacío
el vacuómetro, ¿sí? Ese instrumento se llama vacuómetro y el vacuómetro me mide, ¿no?, una presión de vacío que vendría a ser una diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta, ¿sí? O sea que si yo tengo datos que vienen de mi manómetro o mi vacuómetro, son datos relativos, ¿sí? Dentro de la práctica o dentro de nuestros ejercicios, como ya les mencioné en el tema de la temperatura, ustedes tienen que basarse o tienen que buscar medidas, ¿no?, tanto de temperatura como de presión absoluta. Nosotros utilizamos la escala absoluta dentro de nuestras ecuaciones porque, como ya lo hemos definido, esta presión o temperatura absoluta vendrían a ser, bueno, en este caso la presión real es una determinada, perdón, la presión real en una determinada posición se llama presión absoluta. Entonces, mi presión absoluta es la presión real que yo tengo a considerar y que debo utilizarla, bueno, dentro de mis ecuaciones, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros debemos obtener o deberíamos utilizar en nuestras ecuaciones dentro del análisis en termodinámica debería estar relacionado a mediciones absolutas. Ahora, si ustedes tienen en sus ejercicios, si les dicen de que el manómetro mide tanto de presión o su vacúmetro está midiendo tanto de presión, ustedes tienen que tener esa capacidad de no utilizar esos valores, sino de poder mover ese valor a una escala absoluta de medición de presión, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo nos podemos mover para poder determinar esos valores absolutos, ya sea el caso de que tengamos presiones manométricas que son positivas, que están por arriba de la atmosférica, o presiones por debajo de la presión atmosférica, también conocida como presiones de vacío, ¿sí? Entonces, esos valores ustedes lo van a poder determinar mediante estas relaciones, ¿sí? Vemos de que una presión manométrica o la presión que me mide un manómetro es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica en el punto de medición, ¿sí? Entonces, esto para poder movernos dentro de parámetros donde nosotros tengamos valores de presiones manométricas o presiones que están por encima de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ustedes de aquí, el valor que deberían utilizar dentro de su ejercicio sería esta P absoluta y que, bueno, despejando la ecuación sería de que mi presión absoluta para una medición manométrica sería igual a ¿qué cosa? A la presión manométrica más la presión atmosférica. O sea que lo que yo debería utilizar dentro de mi ejercicio debería ser la presión que me está entregando mi instrumento, mi manómetro, y adicionarle la presión atmosférica en el punto de medición, ¿no? Esa sería mi presión absoluta, la cual yo debería utilizar. Muchas veces cometemos ese error porque nosotros comenzamos a hacer el análisis o realizamos nuestro ejercicio con el valor manométrico, ¿no? Lo cual no es correcto porque no hemos considerado la presión, en este caso atmosférica, en el punto de medida. Sí, lo mismo sucede con el tema de las presiones de vacío o lo que le mida su vacuómetro, ¿no? Entonces, ese valor medido por el vacuómetro les da una medición de vacío, correcto, pero ustedes necesitarían, bueno, conocer esa presión absoluta, y la presión absoluta vendría a estar determinada por la presión atmosférica, perdón, menos la presión de vacío. Entonces, esa sería su parámetro o medida de presión a considerar, que en este caso, para la medición de un vacío o un vacuómetro, la presión absoluta de ese sistema estaría determinada por la presión, perdón,
atmosférica menos la presión de vacío, ¿no? Presión absoluta, en este caso, si la despejamos, vendría a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío, ¿sí? Eso también tienen que tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar sus ejercicios, ¿no? Ya que en la mayoría de los casos se ve eso, ¿no? De que su ejercicio a ustedes le darán las mediciones de los manómetros o de los bacómetros en todo caso, y que ustedes, bueno, dentro de su análisis termodinámico tendrían que llevar esas magnitudes a valores absolutos, ¿no? Ya sea utilizando esta ecuación o utilizando esta ecuación, ¿sí? Eh, Bueno, antes de ir a esta diapositiva, me gustaría dejar esto de la medición de presión totalmente claro, ¿no? Entonces, habíamos visto o habíamos dicho de que para la medición de presión, sí, deberíamos adoptar un sistema de medida para poder medir, en este caso, la presión relacionado a una medición absoluta, ¿sí? Entonces, tanto en el caso de la temperatura como en la presión, nosotros partimos de una referencia o cero absoluto, y este cero absoluto es el vacío absoluto. ¿Sí? Decimos de que en esta línea nosotros tenemos vacío absoluto o una presión absoluta, ¿sí? Lo mismo de este lado, vacío absoluto o cero absoluto, ¿sí? Eh, Nosotros, bueno, nos trazamos ese sistema que todas nuestras mediciones estarán relacionadas a un cero absoluto, ¿sí? Nosotros sabemos de que en la naturaleza nosotros tenemos una presión atmosférica, ¿no? Que está referida a la ubicación geográfica donde estamos realizando la medición, ¿no? Entonces, por lo general, ya tenemos este valor incluido, bueno, dentro de nuestra naturaleza, ¿no? El tema de la presión atmosférica, ¿no? Es por eso de que aquí, en este punto, nosotros tenemos una visual o una punteada, ¿sí? De referencia, tanto en la medición de presiones que están por arriba de la atmosférica y por debajo de la atmosférica, ¿no? Entonces, ya de a poco vamos construyendo nuestro sistema de referencia de presión, que parte de un cero absoluto, que tenemos una presión atmosférica, ¿sí? Y si se fijan, la medición de nuestro manómetro nos da, porque estos instrumentos están calibrados referente a la presión atmosférica, nos da una medición, pues bueno, positiva, que está por encima de la presión atmosférica, ¿correcto? Pero el valor de la presión absoluta, que vendría a ser esto, mi presión absoluta para presiones positivas arriba de la presión atmosférica, habíamos dicho de que esta presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, porque esta presión manométrica está referida a la presión atmosférica justamente, ¿no? Ahora, ya habíamos dicho de que esta presión manométrica está medida o se mide mediante un manómetro, entonces ese manómetro me marca esta presión que está referida a la atmosférica y que, como habíamos dicho, es una diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿ya? Ahora, en el caso de presiones por debajo de la presión atmosférica, esto estaría medido, ya lo habíamos mencionado, por un bacómetro, el cual tiene la capacidad de medir presiones por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, esta presión absoluta siempre está referida a el cero absoluto, ¿no? Entonces, para nosotros poder determinar esta presión absoluta, bueno, también referida a una presión no es negativa, sino una presión por debajo de la atmosférica, estaríamos
determinándola de esta forma, porque del cero absoluto a la presión atmosférica tendríamos presión atmosférica y esta medición absoluta que va del cero absoluto al punto, ¿no? Donde estamos midiendo, lo podríamos determinar, ¿no? De que esta presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y de ahí podemos calcular o podríamos calcular de nuestra ecuación la presión absoluta para presiones por debajo de la atmosférica y también en este otro sistema poder calcular la presión absoluta para mediciones por encima de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, esta es la representación gráfica de las dos ecuaciones que hemos visto, ¿sí? O sea, esta sería la representación gráfica de estas dos ecuaciones, ¿no? Tanto para la medición de la presión manométrica y la presión de vacío, ¿sí? Pero esa representación, bueno, estaría dada de la siguiente forma. Entonces, es la escala termodinámica que nosotros adoptamos para medir valores absolutos, ¿no? Entonces, ya les había dicho esa importancia de poder medir valores absolutos y esos valores absolutos están medidos bajo un criterio, concepto de poder marcar este cero absoluto de medición y poder crear, bueno, esta escala de medida, la cual nos permite obtener esos valores absolutos. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, quiero que quede ese punto también claro, de que en termodinámica ustedes van a tener que buscar siempre, ¿no?, valores absolutos de medición, tanto para la temperatura y tanto para la presión, ¿sí? O sea, si su ejercicio no les da valores absolutos, ustedes tienen esa capacidad ahora de convertir o llevar esos valores relativos a valores absolutos, ¿no? ¿Cuáles serían valores relativos para nosotros en termodinámica? El tema de la temperatura en Fahrenheit o temperatura en grados Celsius, ¿no? O centígrados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo grados Celsius o grados centígrados, pues bueno, yo tendré que llevar esas magnitudes relativas a mi magnitudes absolutas, ya sea convirtiendo de centígrado a Kelvin o de Fahrenheit a Rankine, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Para poder cruzar de un sistema a otro, ¿ya? Entonces ya ustedes lo saben. Ahora, en la presión es lo mismo, ¿no? Si su ejercicio les da presiones manométricas o les da presiones de vacío, ustedes deberían llevar esos valores a valores absolutos y para lo cual utilizarían las dos ecuaciones que le hemos presentado que están relacionadas con esta referencial de presión, ¿no? Entonces nosotros nos creamos o adoptamos este sistema de medición para poder establecer parámetros absolutos, ¿no? Entonces son esos parámetros los que son utilizados dentro de nuestras ecuaciones dentro de termodinámica, ¿ya? Entonces siempre lo real en termodinámica serán los parámetros o valores absolutos, ¿ya? Entonces eso lo tienen que tener clarísimo, ¿no? Y también tienen que tener clarísimo cómo moverse de valores relativos a valores absolutos, ¿ya? Entonces ya hemos visto en temperatura las ecuaciones para movernos en los diferentes, en los diferentes en los diferentes valores o parámetros de temperatura y lo mismo en la presión, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en el desarrollo de los ejercicios o también ustedes ahí tendrían que tener ese criterio de poder hacer las consultas, ¿no? Dentro de los ejercicios, si en el caso no se lo dicen, si es que son valores absolutos, ¿no? Entonces, también en algunos ejercicios les podrían decir de que el valor de presión del manómetro es tanto o del bacómetro es tanto.
Entonces ya ustedes saben que son magnitudes relativas y las deberían llevar a magnitudes absolutas, ¿ya? O en todo caso hacer las consultas, si son magnitudes ya absolutas, en el caso no se los digan, o son relativas, ¿no? Que ustedes tengan que llevarla a una escala absoluta, ¿ya? Bueno, eso básicamente en relación a la medición de presión para el tema de gases, ¿sí? Y vemos también de que en el caso de los fluidos, el tema de la medición de la presión tiene un análisis también distinto, ¿no? A lo que hemos visto. Entonces, vemos de que la presión en un fluido se incrementa en relación a la profundidad en la cual nosotros estemos tomando o querramos determinar la presión en cierto punto, ¿no? Entonces, esa presión no es constante, sino es una variable que se va dando producto de la densidad o del peso específico del fluido, ¿no? Entonces, no será lo mismo medir la presión en la superficie cuando nosotros tenemos un fluido que medir la presión en el centro o por debajo del centro, ¿no? Casi llegando también al final del contenedor que estemos midiendo o donde estemos midiendo. Entonces, en el tema de los fluidos, tenemos, ¿no? Esa variable o variante dentro de la medición de la presión, ¿sí? Entonces, en el tema de los fluidos hay un valor que es importantísimo, que es el peso específico o masa específica, que me limita, bueno, el tema de la presión, ¿no? Entonces, sabemos que dentro de un fluido, bueno, la densidad o el peso específico o la presión producto de esta densidad o peso específico no es constante, ¿no? Sino que tiene una distribución como la que vamos a ver, bueno, como la de la gráfica, ¿no? Entonces, la distribución o perfil de presión dentro de un recipiente donde tenemos un líquido, ¿no? Vemos de que esa distribución de presión estaría dispuesta de esta forma, ¿no? Vemos claramente de que en este punto tendremos una presión mayor a la que tenemos a nivel de superficie, ¿sí? Entonces, la distribución o perfil de presión está relacionado de esta forma y esto se da producto de la densidad o peso específico de nuestro fluido, ¿no? Ya que mientras nos vamos bueno, no sé, sumergiendo, digámoslo de esa forma, o nos vamos alejando de este punto inicial o punto de superficie, nosotros tenemos que ir sumando el peso del fluido, ¿no? Porque vemos de que la presión está relacionada a esa fuerza y ya vamos a ver, bueno, las ecuaciones que nos relacionan a esto justamente, pero deberíamos entender de que a medida de que nos vamos alejando de la superficie, nos vamos sumergiendo, nosotros tenemos una mayor presión producto de la columna que tenemos encima, ¿sí? Y que este perfil o variación de presión estaría dispuesto de esta forma, ¿sí? Entonces, eso en el caso de los fluidos líquidos, ¿sí? Entonces, en los fluidos líquidos, su perfil de presión estaría de esa forma, ¿sí? Ahora, bueno, ahí más o menos como que detallamos una pequeña deducción, ¿no? Si tenemos un diferencial de área o de volumen, ¿no? Con esta relación de X de Z, ¿sí? Y en el cual nosotros tenemos estas presiones, ¿no? Presiones normales, P1, y presiones
también normal es P2 en sentido contrario, producto del empuje. En este perfil, en el delta Z, tendremos esta distribución de presión porque ya lo habíamos visto de que varían en este sentido o de esta forma, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces, de este diferencial, ¿sí?, de área o volumen, nosotros lo podemos relacionar también a un peso, lógicamente, porque el fluido tiene esa condición, ¿no?, de acuerdo a su densidad. Entonces, si lo graficamos de esta forma, tendríamos, bueno, nuestros perfiles de presión relacionados a ese diferencial de esa forma, ¿no? Bueno, ahí si hacemos una evaluación de las fuerzas dentro de ese ejemplo, ¿sí?, o de las fuerzas que tenemos dentro de nuestro sistema, tendríamos básicamente la siguiente expresión o la siguiente ecuación. Cuando ustedes comiencen a deducir, lógicamente deben adoptar una convención de signo, ¿no? En este caso, las presiones descendientes o las fuerzas descendientes, las que vienen de arriba hacia abajo, las consideraremos negativas para nuestro análisis, y las presiones que vayan de abajo hacia arriba en sentido ascendente vendrán a ser presiones positivas, ¿no? Es por eso de que en este punto nosotros ya habíamos visto, ¿no?, de que la presión es igual, ¿no?, a la fuerza sobre área, y en este caso estamos haciendo sumatoria de fuerza en relación a esa presión o esa presión, ¿correcto? Por lo cual, si yo despejo la fuerza de mi ecuación de presión, yo tendré que mi fuerza va a ser igual a la presión por área, ¿no? Entonces, esa fuerza ejercida por la presión 2, en este caso va a ser presión por área, ¿sí?, que vendría a ser esta presión 2, ¿no?, por el área delta X, ¿correcto?, la cual en este caso es positiva porque está en sentido ascendente, menos la presión 1 por delta de X, ¿sí? ¿Correcto? Y ahora esta relación es la fuerza ejercida lógicamente por mi columna de agua, ¿sí? Entonces ya habíamos visto de que eso está relacionado a la densidad. Por lo tanto, esa fuerza ejercida, si la llevamos a la misma relación, o sea, van a disculpar que no les pueda rayar el tema de las ecuaciones, pero bueno, la vamos a ir desarrollando verbalmente. Volvemos a la misma relación de presión igual a fuerza sobre área, ¿verdad? Y vemos que nuestra, bueno, densidad es masa sobre volumen. Pero de mi ecuación inicial de que P o presión es igual a fuerza sobre área, nosotros vamos a dividirla porque también nosotros conocemos de que la fuerza es igual a masa por gravedad, ¿verdad?
Entonces mi expresión de presión quedaría de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos una expresión de presión que sería igual a masa gravedad, que es el equivalente a la fuerza sobre el área, ¿sí? Como estamos hablando de un fluido, el cual tiene lógicamente esa masa, la cual está relacionada a su densidad, nosotros de la ecuación de densidad o masa específica, que es igual a masa sobre volumen, vamos a despejar la masa, ¿no? Por lo tanto, de una expresión de densidad, nosotros podemos decir de que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿no? Y como previamente nosotros teníamos de que la presión es igual a la masa, gravedad sobre área, ¿sí? Tenemos la siguiente expresión, reemplazando ese valor de masa en relación de la densidad, nosotros tenemos que la densidad volumen por gravedad sobre área también es una expresión de presión, ¿sí? Una fuerza de presión ejercida sobre mi fluido, ¿correcto? Entonces, esa expresión de fuerza es la que tenemos representada en esta ecuación que está relacionada a la densidad, donde nosotros tenemos esa propiedad de la masa, ¿no? De la masa relacionada a nuestro fluido, ¿correcto? Entonces, a ver, espérenme un momento. Bueno. Espérenme un momento. Bueno, continuando con el tema de la relación de las fuerzas involucradas en el ejemplo que estamos dando en su análisis diferencial, también nosotros determinamos, ¿no?, de que el peso es igual a la masa por la gravedad y su relación con la densidad, bueno, será de densidad por gravedad y esta expresión diferencial de X de Z que vendría a ser el volumen, ¿correcto? Entonces ya tendríamos esta expresión, la cual si nosotros dividimos, ¿no?, lógicamente por este valor, tendríamos de que la diferencial de presión o mi presión 2 menos mi presión 1 tendría esta expresión, ¿no?, de densidad por gravedad por el dz, o que es equivalente al peso específico por el dz, que en este caso es la altura h, ¿ya? Bueno, entonces para esta explicación, bueno, el tema de la nomenclatura del peso específico del fluido, ustedes, bueno, lo encontrarán en diferentes terminologías, el tema de la abreviación. En este caso, nosotros lo tenemos de esta forma, ¿no? Lo cual hace referencia al peso específico,
Y como saben, bueno, por ecuación es igual a la densidad por la gravedad, ¿sí? Eh, bueno, vemos de que esa fuerza de presión, la fuerza de presión ejercida por el fluido siempre es normal a la superficie en el punto, en los puntos especificados, ¿ya? Ahora, para entender esa bondad de esta definición, nosotros vemos de que la normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿no? En este caso, para una superficie horizontal, nosotros vemos de que ese punto de incidencia, conocido como fuerza normal, bueno, será perpendicular a esta superficie, en este caso, horizontal. Bueno, para una superficie que se encuentre inclinada, lo mismo, tendrá que ser normal, por lo tanto deberá ser perpendicular a la superficie, ¿no? Si esta se encuentra inclinada, cuando hablamos de eh, superficie o fuerza normal a la superficie, pues bueno, siempre será perpendicular a la superficie. En este caso la tenemos inclinada, pero ella es normal, la incidencia de esa fuerza a la superficie. Lo mismo cuando tenemos superficies, en este caso, de que no son exactamente rectas, pero dentro del arco nosotros tenemos una disposición también que va normal, ¿sí? Es decir, casi haciendo 45 grados con esta superficie en la cual estamos determinando esa fuerza de presión. Lo mismo en este otro tipo de superficie también, ¿no? Entonces, cuando decimos normal, es el ángulo de incidencia 45 grados a la superficie, lo mismo para este punto también en el E normal, 45 a la superficie. Si quisiéramos calcular en este punto, también normal, haciendo 45 al punto, y aquí también tendríamos una incidencia normal referida, bueno, 45 grados al punto de cálculo, lo mismo para el I. Entonces, si se fijan en los diferentes puntos A, B, C, D, H, E, F, G y todo están relacionados o son fuerzas de presión que me describen un accionamiento normal a la superficie donde los estamos calculando, ¿sí? Entonces, eso también es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, nosotros vemos de que en este punto A, en este punto B, en este punto C, en este punto D, en este punto E, F y G, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un fluido llamado agua, el cual tiene una densidad, bueno, en todos sus puntos, ¿no? ¿Correcto? Por lo tanto, yo puedo decir de que la densidad en A es igual a la densidad en B, en C, en D, en E, en F, en G, en I, ¿no? Porque estamos hablando del mismo fluido, lo cual no ocurre en H porque aquí nosotros leemos de que tenemos mercurio, ¿no? Entonces tenemos otra densidad para el punto H, ¿sí? Pero como estas presiones, perdón, estas densidades son iguales y el nivel, ¿no? El nivel, si se fijan, si yo trazo una recta imaginaria, yo me encuentro a un mismo nivel, ¿no? Me encuentro a un mismo nivel de A, B, C, D, E, F, G, ¿correcto? Por lo tanto, yo puedo decir de que como se trata de un mismo fluido que tiene una misma densidad y yo me encuentro a un mismo nivel, ¿no? A una misma altura, digámoslo, de la superficie, ¿correcto? A una misma H, ¿sí?
entonces yo tengo la misma presión. Es por eso que dentro de esta expresión yo digo que la presión en A será igual a la presión en B, a la presión en C, a la presión en D, a la presión en E, ¿sí? Que sería esta, a la presión en F, ¿sí? A la presión en G, en este punto, porque tienen una misma horizontal, se encuentran en un mismo nivel o a una misma altura H, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo de que las presiones son iguales, ¿correcto? Y esto es igual, la presión en este punto va a ser igual a la presión atmosférica más la presión al punto, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a la presión atmosférica más la presión en el punto por la ecuación que hemos descrito es igual a densidad, gravedad por altura, ¿sí? Entonces, va a ser igual a la densidad, a la gravedad y a la altura. La densidad es única para todos estos puntos porque estamos hablando de un mismo fluido, entonces estaría con esta ecuación representada las diferentes presiones en todos estos puntos, ¿no? Ahora vemos de que I tiene otra presión porque se encuentra a una altura mayor a la altura de A, B, C, D a las que hemos medido anteriormente. Por lo tanto, la presión también en este punto va a ser distinta. La presión en este punto va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la columna de agua al punto I, que va a ser igual a densidad, gravedad por altura a HI, llamémoslo de esa forma, ¿sí? Y esta presión, por más de que se encuentran al mismo nivel, ¿no? I o creo que L o I, ¿no? Se encuentra al mismo nivel que H, ¿correcto? Son presiones distintas porque las densidades son distintas, ¿no? Aquí tenemos la presencia de mercurio y aquí tenemos la presencia solamente de agua, ¿no? Entonces, las presiones también no van a ser equivalentes y no van a ser distintas. Es por eso de que la presión en H es distinta a la presión en I, ¿ya? Entonces, eso también, ¿no? A tener en cuenta de, el tema de que las de los fluidos es normal, ¿no? Entonces, normal, podemos tener superficies horizontales, inclinadas, superficies que no son lineales, ¿no? Como el caso de la CD, pero igual el accionamiento de la fuerza de presión en el punto que estamos midiendo es de tipo normal, ¿ya? Eh, entonces, eso como referencia también. Ya, y bueno, quisiera la siguiente clase poder proyectar, ¿no? El tema del desarrollo, que creo que no se ha entendido muy bien por este tema de nuestra tecnología prácticamente utilizada para poder mostrarle, pero me gustaría, bueno, la siguiente clase poder escanear el tema de la deducción de la anterior ecuación y poder explicarla de esa forma, bueno, así más detallada, y poder entrar a estas aplicaciones también, que yo creo que lo más conveniente es verla la siguiente clase. Sí, para que quede ese punto claro, porque quiero que quede todo claro en relación a esta unidad número 1 que es fundamental para que ustedes puedan desarrollar, bueno, sus ejercicios prácticos. Así que este punto lo quisiera ver la siguiente clase junto con el desarrollo que vamos a hacer, que lo voy a escanear en PDF y se los presentaré en relación a estas ecuaciones que son importantes, el tema de la definición de la presión en relación a la variación de altura, ¿no? Al punto donde estamos
calculando o accionando esa fuerza, ¿sí? Entonces, la deducción de estas fuerzas de presiones para nuestro diferencial se las vamos a representar, bueno, en una hoja que vamos a poner como PDF para poder explicarla y que quede claro el tema de estas dos deducciones, de esas dos ecuaciones, y veremos, bueno, el tema de los aplicativos, ¿no? Entonces, recapitulando, quiero que nos quedemos con lo que hemos visto en esta clase y que seguramente van a ver con el ayudante o ya están viendo con los ejercicios prácticos de su ayudante, es que nosotros en termodinámica tenemos unidades fundamentales adoptadas, ¿no? Para poder representar estas diferentes magnitudes, ya sean masa, ya sean temperaturas, ya sean presiones, ¿no? Entonces nosotros adoptamos un sistema de medida el cual nos permite representar o interpretar nuestros procesos termodinámicos, ¿no? Entonces ustedes tienen esa facultad de poder elegir el sistema en el cual quieren trabajar, ya sea sistema internacional o sistema inglés, ¿no? Pero ya sea sistema internacional o sistema inglés, bueno, por lo general nosotros trabajamos en sistema internacional, ¿no? Entonces, dentro de esas unidades tenemos las unidades fundamentales y las unidades derivadas y las unidades complementarias, ¿no? Dentro de esas unidades fundamentales ya habíamos visto de que son patrones creados y que nosotros los adoptamos como sistemas de medición dentro de estas unidades dentro del sistema internacional, ¿no? Esos patrones nos permiten interpretar unidades de longitud, de masa, de tiempo, de corriente, unidades de temperatura, unidad de cantidad de materia, unidad de intensidad luminosa, ¿no? Entonces, todas esas unidades que vienen a ser el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela, nos permiten, lógicamente, medir o interpretar dentro de nuestras aplicaciones o dentro de nuestros ejercicios estas unidades, ¿no? Que dentro de termodinámica se encuentran presentes y que nosotros las adoptamos mediante esa representación de unidades de nuestro sistema internacional, ¿no? Entonces, el sistema internacional lo que ha generado son estos patrones de medida que, como ya han visto en sus conceptos, muchos han venido de laboratorios o experimentos, los cuales han establecido o padronizado un patrón, ¿no? Entonces, ese patrón es el que nosotros adoptamos y utilizamos para medir dentro de nuestro análisis o de nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces, esas unidades fundamentales son las que hemos visto, las unidades derivadas que derivan de las fundamentales, que nos permiten determinar, bueno, áreas, volumen, velocidad, aceleración, densidad, volumen específico, fuerza y otras derivaciones, ¿no? Que están relacionadas a unidades fundamentales, ¿sí? Entonces, fundamentales, derivadas, unidades complementarias, netamente para la medición de ángulos, ¿no? Planos o volúmenes. Entonces, son esas unidades utilizadas dentro del sistema internacional como patrón para poder medir y calcular, bueno, en nuestros ejercicios, ¿sí? Habíamos visto esa importancia de la medición de la temperatura, de la presión, habíamos visto el tema de la ley cero de la termodinámica, que es esa ley patrón que nos lleva a poder establecer un principio para poder medir la temperatura, ¿no? Si tenemos dos cuerpos que se encuentran en equilibrio termodinámico con un tercero, decimos de que los tres están en equilibrio y es el principio utilizado para adoptar un sistema de medición o para adoptar una forma de medición de temperatura,
¿sí? La ley cero de la termodinámica, correcto. Después otras magnitudes importantes, el tema de la masa, el tema del peso, densidad, volumen específico, peso específico, ¿sí? En el tema de la temperatura, habíamos visto de que adoptamos también un sistema de referencia, una escala de temperatura termodinámica que está referida ya sea al sistema internacional o al sistema inglés, ¿no? Pero dentro de esa escala de temperatura, nosotros tenemos esa medición absoluta, ¿sí? Entonces, tanto la presión como la temperatura la deberíamos medir dentro de la escala absoluta, ¿sí? Entonces, ese patrón utilizado para la medición absoluta de la temperatura en el sistema internacional, tendríamos el grado Kelvin, en el sistema inglés, los grados Rankine, ¿sí? Y teníamos, bueno, las diferentes ecuaciones que nos permitían mover de una escala relativa a la absoluta en un sistema, ¿sí? Y poder movernos dentro de un sistema a otro sistema, ¿no? Para movernos de un sistema absoluto donde utilizamos o donde adoptamos el sistema internacional a movernos a un sistema inglés, ¿no? Eso en relación a la temperatura y en relación a la presión también, ¿no? Necesitamos adoptar una medición absoluta y esto estaba referido, bueno, a una adopción donde adoptamos un sistema de medición relacionado a un cero absoluto, ¿sí? Donde nosotros podemos ver, ¿no? Estas ecuaciones que están relacionadas a ese cero absoluto o vacío absoluto, y donde tenemos la relación con las presiones manométricas y las presiones de vacío, presiones manométricas que están por encima de la presión atmosférica y las presiones de vacío que están por debajo de la presión atmosférica. Habíamos dicho de que el instrumento de medición para la manométrica es el manómetro y para la de vacío es el vacuómetro. Entonces son instrumentos utilizados para medir presiones manométricas y presiones de vacío, pero la importancia de entender de que en la práctica lo que nos interesa o el dato que necesitamos es las presiones absolutas, ¿no? Eso, ahí tenían, bueno, la relación en el tema de la presión de los fluidos, eso ya también variaba un poco. El tema de cómo medimos la presión de un fluido, vemos el perfil de distribución de presión dentro de un fluido, el cual tiene esa representación, donde vemos claramente de que el accionamiento de la presión sobre la superficie también, bueno, en la horizontal es una normal, pero cuando vamos introduciéndonos dentro o queremos determinar la presión en un cierto punto de nuestro fluido, nuestro perfil o distribución de presión tiene la siguiente forma, y esto se debe, bueno, a la densidad o al peso específico de nuestro fluido, el cual hace de que a medida de que nos vamos alejando la superficie tengamos mayor presión producto de la densidad o el peso específico del mismo, ¿sí? Ahora ya este cálculo o esta adopción para poder determinar mediante un cálculo o una expresión diferencial el concepto de esta variación, lo vamos a ver una vez más la siguiente clase para que quede claro, donde tendremos la deducción de estas ecuaciones y bueno, luego de eso iremos a ver las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que tenemos dentro de instrumentos o máquinas que nos permiten medir presión o diferenciales de presión, ¿ya? Entonces,
quiero quedar en ese punto para volver a arrancar la siguiente clase en la parte de presión de fluido y dejar claro eso que quizás, bueno, ahorita se me complicó por el motivo de que no puedo mostrarle la deducción de estas ecuaciones. Entonces, para que quede claro, la siguiente clase deducimos esto y arrancamos con los aplicativos, ¿ya? Entonces, quedaríamos por hoy en este punto y nos veríamos, bueno, la siguiente clase para continuar ya con lo último de la unidad 1. Veríamos, bueno, algunas dudas que ustedes tengan y podríamos ingresar algunas aplicaciones prácticas para ir estableciendo, bueno, algunos conceptos y principios dentro de esta unidad. ¿Ya? Entonces, quedamos en este punto, por favor, y nos vemos la siguiente clase para terminar la unidad 1 y vemos si nos da tiempo para hacer algunos ejercicios el día sábado en la misma clase o si los ejercicios los llevamos para el día lunes. ¿Ya? Pero creo que vamos bien. Las unidades más largas, bueno, vendrían a ser la unidad 1, la unidad 2 y luego bueno, digamos, un poco más corto, pero entramos con más prácticas en las otras unidades. Así que creo que estamos bien, ya quedaremos en ese punto y continuamos la siguiente clase. No se olviden de que el día sábado